Amén. Vamos a leer Números 33, 16. Números 33, 16. Hoy nuestro tema es un preámbulo para entender o para entrar a Kibrot Hataaba. Dice ahí Números 33, 16, salieron del desierto de Sinaí, lea conmigo, y acamparon en Kibrot Hataaba. Pareciéramos árabes, ¿no? Judíos que ahora hablamos hebreo. No es nuestra intención que usted hable hebreo. Dios entiende, Él creó todos los lenguajes y Él entiende. Él es un Dios que sabe todos los lenguajes y aparte los lenguajes terrenales, los celestiales. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Nicodemo, si te ha hablado los terrenales, te imaginas si te hablo las celestiales? Dice, o sea que hay un lenguaje celestial. Y me acuerdo de un hermano que nos platicaba que ya en Estados Unidos, dice que un día él no sabía mucho inglés, pero poquito sabía, y un trabajo que él consiguió, hicieron una junta a todos los trabajadores y ahí lo invitaron a él, pues era trabajador de ahí, y empezaron a hablar en inglés todo, ¿no? Y dice que sí captaba algunas cosas, pero ya después le dijeron, ahora le toca a usted hablar, opinar. Y se levantó él y no sabía qué decir. Lo único que dijo fue que en el cielo se habla puro español. Y pues se rieron los americanos, ¿no? Porque ellos también pudieron haber dicho, en el cielo se habla puro inglés. Y él dijo, en el cielo, quiero que sepan ustedes que en el cielo se habla solamente español. Y pues allá los chistes de los americanos, eso es pura risa, porque es diferente el chiste de los americanos que los mexicanos. Los mexicanos ni nos reímos. ¿Se dan cuenta que ustedes no se rieron? ¿Por qué? Porque necesitamos más cosas, pero para ellos eso es algo gracioso. Bueno, también mis chistes no son muy graciosos, que digamos, pero bueno. Pero a lo que voy es de que estamos en este lenguaje de Kibrot Hataaba. No sé si está bien pronunciado. Les he dicho que no soy experto en lenguajes, pero solamente leemos como está ahí en la Biblia. Entonces dice ahí, salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataaba. Okay. Voy a pedir al hermano Gerardo que ponga mucha atención porque él quería saber qué quería decir Kibrot Hataaba, ¿no? Entonces, y todos ustedes dicen, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se come eso? No. Entonces, vamos en esta hora a desarrollarlo, ¿no? Quiero decirles que en algunas jornadas que hemos leído de Números 33, hay nombres que son difíciles de pronunciar. Por ejemplo aquí, Kibrot Hataaba o Ataaba, porque el H, algunos lo usan como J y otros no lo usan, ¿no? Hermana Carmen, ¿cómo le diría usted ahí? Usted que es maestra. Ajá. Entonces, ¿cómo le diría usted? Kibrot Hataaba. A ver, ¿alguien más? ¿Quién quiere leerlo? ¿Cómo le dirían ustedes? O sea, las dos cosas son iguales. Kibrot Hataaba. Porque no sabemos, no somos expertos, ¿no? Entonces, son difíciles de pronunciar. No sé si así es, pero ya ven que los de aquel lugar, de los árabes, los hebreos, tienen un acento, ¿no? Por ejemplo, un árabe dice primero dinero, luego petróleos, ¿no? Tiene un acento, ¿no? No sabemos, pero yo quiero que veamos que estos nombres aún son una alegoría que Dios pone en su palabra. ¿Se acuerdan que en el mensaje pasado hablamos que Dios nos habla por medio de alegorías, que son ejemplos para que nosotros aprendamos a no cometer los mismos errores que cometió el pueblo judío o el pueblo hebreo? Un poco de información. La Biblia originalmente se escribió en hebreo
y algunas partes en arameo. Son los lenguajes o los idiomas que dominaban los hebreos. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, que la Biblia originalmente, sobre todo el Antiguo Testamento, se escribió en hebreo y en arameo, no así el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Por eso siempre tenemos que ir a las raíces griegas para saber qué significa la palabra, porque hay tiene una idea. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hemos hablado de que para nosotros, usted puede decir mi hijo al niño chiquito y mi hijo al grande? Mi hijo es mi hijo. Es mi hijo, al chiquito es mi hijo y al grande mi hijo, ¿no? ¿Quién es aquel? Es mi hijo, es mi hijo. Pero aquí tenemos que entender que en griego no es así. Para referirse al niño chiquito se dice tecnón y al grande huío, ¿no? Al que ha madurado. Entonces el idioma griego es muy amplio, es algo, por eso en ese tiempo Dios, él sabe lo que hace, ¿no? Porque si hubiera escogido el español, yo creo que, pues ya ve que en español no es muy, sí es un lenguaje muy también amplio, pero no tenemos que ir al original para saber qué es lo que realmente quiere decir, ¿no? Entonces, el griego en ese tiempo era el que más se usaba. Estaban los romanos y todo eso, era el imperio que dominaba, pero el griego era el que se usaba en todo ese mundo conocido. Como hoy día, ¿cuál es el idioma universal? El inglés, ¿no? Si ustedes buscan en internet, busca cuál es el idioma universal y dice que es el inglés, aunque también dice que es el chino mandarín el más hablado, porque cuántos millones de chinos lo hablan, ¿no? Entonces, el mandarín, el chino mandarín es el que más hablado por las personas, pero el más universal es el inglés. Amén. Entonces, donde quiera que usted vaya, siempre va a haber un rótulo en inglés y en el idioma de ese lugar, ¿no? Entonces, tenemos que entender esto, ¿verdad? Cómo tener esta información para poder entender la Biblia. Entonces nosotros debemos entender que para hablar de Kibrot Hataaba, vamos a poner el mapa, Abraham, a ver si puedes encontrar un mapa que hemos usado, a ver si podemos ver dónde está este lugar. ¿Se acuerdan que algunos lugares no aparecieron, no? Ahí estamos, y ahí está Refidim, y ahí está el desierto de Sinaí, y acá ustedes notan dónde está la flecha, pero acá, si notan aquí, dice Kibrot Hataaba, o sea que ellos ya pasaron de Sinaí y van a llegar a Kibrot Hataaba, ¿ok? El miércoles Emily nos hizo la flecha, creo, ¿no? Pero cuando estudiamos Sinaí, pero ahora estamos en Kibrot Hataaba. ¿Sí logran verlo? Ok. Yo también ya logro ver mi pantalla aquí. Estoy estrenando pantalla. Bueno, les decía que antes de hablar de Kibrot Hataaba, tenemos que ver que hay 12 jornadas antes y no debemos de pasarlo por desapercibido, no debemos de ignorarlo, porque no se trata solamente de leerlas y saber que están ahí, tienen que ser una realidad de nuestras vidas, porque de repente nosotros decimos o pensamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué a mí? A veces nos llegan cosas a nuestra vida, circunstancias negativas, y es ahí cuando nos quejamos, porque cuando nos llegan cosas positivas, cosas buenas, no nos quejamos, ¿verdad? Oh, ¿por qué me llegó tanto dinero? ¿Por qué me siento tan sano hoy? ¿Verdad que no nos quejamos? ¿Cuándo es que nos quejamos? Cuando nos llegan las cosas negativas. Pero son jornadas porque las jornadas son negativas. No todas son negativas, porque
cuando llegamos a Elim, algo maravilloso, ¿no? Pero yo quiero que vean ustedes que antes de entrar a la jornada 13 tenemos que recordar las primeras 12 jornadas, porque es necesario tener una convicción clara de lo que las jornadas hacen en nosotros. Cada vez que usted llega a si le llega una circunstancia en su vida, tiene que recordar qué jornada es y qué hace Dios al respecto. Porque Dios, Él viene como esa roca siguiéndonos. Él viene ahí siguiéndonos. Él es esa agua, Él es esa columna de nube, es la columna de fuego. Él todo es para nosotros. Que en medio de la sequedad, Él ahí está. Por eso cuando estemos en alguna situación, tenemos que preguntarnos, porque nos va a doler una situación, y es cuando tenemos que decir en qué jornada estoy y qué está haciendo Dios en mi vida. Amén. De acuerdo a las figuras presentadas en Éxodo y en Números, todos nosotros, o desde Génesis más bien dicho, porque es ahí donde nos dice que el pueblo entró a Egipto. Todos nosotros entramos a Egipto. ¿Y qué dijimos que representa Egipto? Dígalo. El mundo, tenemos que saber. O sea que todos entramos al mundo. Pero ese mundo es gobernado ¿por quién? Por el faraón, por el diablo. Amén. Entonces, pero recuerden cómo entramos. No entramos solitos, entramos como familia. Podemos hablar de usted, de su esposa, de sus hijos. Podemos entenderlo de esa manera. Pero más que todo eso, entramos, todos nosotros somos una familia. ¿Verdad que sí? Usted se siente como familia con nosotros. Porque por eso nos decimos, hermano, ¿cómo está mi hermanito? ¿Cómo está mi? Y no decimos, ya Dios nos ayudó a entender que ya no decimos el hermano, sino que decimos mi hermano. Porque es su hermano, somos una familia. Entonces, sobre todo que venimos todos en familia. Mire, yo sé que algún día, yo no sé, pero en algún momento, ¿se acuerdan los que llevan más tiempo con nosotros? Les dije, saluden a los que están allá atrás, que ya no cabemos aquí, ¿se acuerdan? Y fíjense cómo está. Dios nos bendijo con nuestra hermana Teresita y ya no cabíamos aquí y ahora estamos acá y se me hace que por un poco de tiempo ya no vamos a caber porque todavía falta familia a esta iglesia local. Amén. Los de la otra iglesia local también son nuestra familia, pero aquí es nuestra tribu, somos familia. Amén. O sea que no, porque a veces se entiende que nada más nosotros queremos estar aquí juntitos y que nada más pensamos que somos familia. No, también los de otras iglesias son nuestra familia, pero Dios los puso allá a ellos y los amamos, los apreciamos, son nuestros hermanos, si los encontramos le damos un abrazo. Pero estoy hablando de los que Dios nos puso aquí. Y si Dios lo puso a usted aquí, ustedes somos ¿qué? Familia. Entonces fíjense cómo entramos todos entonces todos tenemos que esperarnos, todos tenemos que, ¿se acuerdan cuando tomamos la Santa Cena? Dice que esperaos unos a los otros, que no tenemos que adelantarnos. Está diciendo que tenemos que esperar a los hermanos. Estamos esperando aún los que han de venir, porque han de venir otros. Amén. Ya ven, nomás la hermana cree. ¿Van a venir otros? Sí, van a venir otros. Amén. La que Dios agregó últimamente es nuestra hermana Leticia, aquí está con nosotros. Amén. Y si Dios la puso aquí, ella va a crecer con nosotros y es parte de esta familia de la iglesia local. Vuelvo a repetir, vuelvo a aclarar. No estamos diciendo que los hermanos de otras localidades no son nuestros hermanos, que no son nuestra familia. No estoy diciendo eso. Son nuestra familia, son nuestros hermanos. Igual, un día vamos a estar todos juntos como iglesia universal. Pero ahorita aquí en esta iglesia local Dios nos puso. Y vuelvo a repetirles, van a venir más familia, ¿verdad que sí? Van a venir más familia. Entonces, pero recuerden que cuando entramos, antes de llegar a la vida de la iglesia, nosotros llegamos al mundo. Igual también todos participamos del pecado. Entonces, pero antes de eso, fíjense que antes de llegar a esa tierra, nosotros, así como Cristo, teníamos una gloria. Teníamos una gloria, pero algo pasó en la esfera celestial, en la preexistencia, que perdimos. Por eso Dios nos da una oportunidad. Fíjense cómo está todo esto. Y podemos usar lo terrenal. Cuando una persona comete un delito, ¿a dónde lo llevan?
a la cárcel, pero si ustedes, quiero que vean ustedes, no sé por qué le pusieron cárcel, se escucha bien feo ese término, pero realmente se llama reformatorio, porque ahí lo van a reformar, ahí lo van a ayudar para que se enderece de la persona, para que salga de ahí. Más o menos así es nuestra vida. Nuestra vida, hermano, estábamos allá, pero algo pasó que nosotros perdimos la gloria. De acuerdo a la enseñanza que Dios nos ha dado, es de que la Biblia nos muestra que algo pasó allá. Porque ahorita quiero que vean ustedes esto y ustedes van a decir, ¿a poco sí estábamos allá? Vamos a leer pues, Juan 17, 5 al 7. Vamos a leer primero estos dos versículos. San Juan 17, versículos 5 al 7. Y vean ustedes cómo están los verbos conjugados. Maestra Carmen, ¿sí estoy diciendo bien? ¿Sí? Sí, porque tenemos que decir las cosas bien. Miren lo que dice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que él estaba hablando que tuvo una gloria. ¿Ok? Versículo que sigue, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Oigan bien, tuyos eran, ¿dónde? Se dan cuenta que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4, ¿no? Entonces ya éramos de él. Dice, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Vamos a brincar al 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque ahora, allá dice eran, pero ahora dice tuyos son. O sea, se dan cuenta que allá habló en tiempo pasado y ahora está hablando en tiempo presente. Era, son, porque estábamos allá, pero venimos acá. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Ok? Versículo 14 al 18. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Por qué no somos del mundo? Porque éramos de él y somos de él. Éramos de él y somos de él. Oigan bien eso. Como tampoco yo soy del mundo. Versículo que sigue. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque en el mundo hay mal. Versículo que sigue. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. O sea que estamos hasta ahí. Hasta ahí, yo quiero que vean ustedes de que éramos de él y somos de él. ¿Por qué será que la Biblia nos quiere confundir? ¿O por qué dijo eran y ahora son? Porque estábamos en él y ahora somos de él. Éramos de él porque estábamos allá en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, en la preexistencia. Pero ahora somos de él porque estamos aquí, o sea, pasado y presente. Ahora, aún podemos poner otro versículo, Romanos 3:23. Romanos 3:23. Dice este versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pregunto, ¿cuándo se escribió esta palabra? Hace más de 2000 años se escribió esta palabra, ¿de acuerdo? Y cuando dice, por cuanto todos pecaron, ¿a quiénes está refiriendo cuando dice todos? ¿Nada más aquellos de ese momento o está hablando de todos nosotros? Ok. Entonces podemos decir que esta palabra todos no solamente se refiere a los de ese momento y a nosotros, sino aún a los de antes. ¿Se dan cuenta que dice que pecamos y nos destituyeron de la gloria de Dios? Ok. Quiere decir que nosotros antes, en la preexistencia, en la eternidad pasada, nosotros éramos la gloria de Dios, éramos la expresión, o sea que nosotros teníamos esa
esa responsabilidad de expresar a Dios en la vida del Espíritu. Porque allá en la persistencia es en la vida del Espíritu. Acá en la tierra necesitamos cuerpo y el alma para poder tocar, para poder sentir. Pero en el Espíritu no era otra cosa. Yo no sé, no me pregunte más, pero sé que era algo maravilloso, porque la gloria es luz, es un resplandor. Y se acuerda cuando se apareció Jesús junto con él a Moisés y a Elías, ¿se acuerdan? Dice que su vestido era un resplandor, una luz. Entonces nosotros traíamos, nuestro vestir era algo que reflejaba a Dios, ¿no? Pero algo pasó que nosotros le fallamos al Señor allá, y el Señor dice, ahora les doy una oportunidad que vayan a la tierra. ¿Para qué? Para que sean restaurados. Recuérdense de la metáfora que usé de la cárcel, del reformatorio. ¿Cuál es el propósito de las autoridades de llevar a los delincuentes a la cárcel, al reformatorio, al reclusorio? Reformarlos, que ahí ellos aprendan un oficio, que ahí les trabajen, pero vemos que no hacen eso. Ni los que entran pues no quieren, ¿no? Pero yo tengo un ejemplo, mi papá que ya está con el Señor, él estuvo 7 años y ¿sabe qué? Antes de eso él era un borrachito, póngale de todo. Y entrando en la cárcel por 7 años, ahí él conoció del Evangelio. Y él salió bien reformadísimo, porque encontró al Señor Jesucristo ahí. Hay mucha gente que encuentra a Jesús en las cárceles, ¿verdad que sí? Entonces veamos que la tierra es más o menos así, porque Dios quiere aquí levantar a su creación. Por eso lo primero que hace, hermano, es que nos saca de Egipto. Entonces, yo quiero que ustedes les gobierne un pensamiento. Nadie puede llegar a la vida de la iglesia y participar en las jornadas si no tiene que ver con lo que ya dijimos, con Dios. Por ejemplo, nadie va a ver un partido de fútbol si no le gusta el fútbol. Si no le gustara el fútbol, la persona, ¿usted cree que pagaría un boleto para ir al estadio? No va. ¿Quiénes son los que van a los estadios? Los que les gusta ver el deporte. Nadie va a un noche de baile si no le gusta bailar, ¿no? Imagínate, está ahí nada más. ¿No vas a bailar? ¿No? ¿De qué viniste entonces? ¿No? No, o sea, nunca hemos visto a nadie ahí, ¿no? O que alguien va al estadio ahí nada más durmiendo y todo eso. ¿Verdad que no? Él va ahí gritando y arriba las Chivas, la América, no sé qué, ¿no? Pero ahí está porque le gusta. Entonces, ¿por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué usted está aquí? Dígalo pues. Porque nos gusta. Si no nos gustara, ¿sabe qué? Mejor nos hubiéramos quedado a dormir. Esto tiene que gustarnos. Tenemos que anhelarlo, buscarlo, decir, esto me gusta. Ahora, usted que ya probó las mieles de la gloria de Dios, que ya ha probado un poco, ¿usted cree que usted algún día se ve sin Cristo, sin la vida de la iglesia? Usted se pensó, un día ya, creo que voy a retirar. Después de unos 5 años, ya creo que ya no. Aunque a veces llega uno a pensar, porque, bueno, no es de pensar en retirarnos, pero en el momento cuando está pasando la situación difícil, es cuando uno dice, yo creo que está difícil esto. Pero, hermano, nosotros estamos en la vida de la iglesia porque nos gustaba allá. Allá nos gustaba. Allá nos gustaba servir al Señor, estar en la vida de la iglesia. Solo que fuimos engañados y pecamos y perdimos toda esa expresión, porque cuando venimos aquí, créame que hay una expresión. Tenemos un vecinito acá que estamos orando por él y lo que queremos mostrar es amor, mostrarle gracia, misericordia hacia con él. Y ya lo estamos ganando, bueno, Dios ganándolo. Porque anoche que veníamos decía, ¿hoy van a ensayar? Y le dije, sí, es que hay alabanzas que necesitamos ensayar. Entonces desde acá abajo yo voy a ser su crítico, ¿no? Y voy a decirles en qué están fallando, ¿no? O sea, cuando nos reunimos como iglesia, la gente se da cuenta que hay una iglesia.
los que están llegando ya después de que no los va a regañar ni los va a avergonzar, pero los que llegan un poquito después que ya hemos empezado la alabanza, ¿se escucha la alabanza allá afuera? Pero no vayan a agarrar el pretexto para llegar tarde, no. No, pero es verdad que se escucha, porque nosotros que ya estamos aquí tocando, no escuchamos. ¿Cómo se escucha allá afuera? ¿Se acuerdan cuando estábamos con nuestra hermana Teresita? Pasaba gente ahí. Oye, ¿y qué son aquí? ¿Son cristianos? Sí, y ya los invitábamos, ¿no? ¿Se acuerdan del hermano Martín? También como la forma en que él llegó a la... Muchos de ustedes la forma en que llegaron ahí, porque escuchan que hay una expresión ahí, en ese lugar. Entonces entendamos, hermano, que lo que hacíamos allá, pero que pecamos, que fuimos engañados, por eso perdimos esa gloria y ahora Dios nos mandó a esta tierra para que recuperemos la gloria. Amén. En estos 70, 80 años que Dios nos da la oportunidad de recuperar y de regresar a nuestro estado original. Oigan bien, si Dios no tuviera nada que ver con usted, ahorita mismo usted se hubiera quedado a dormir, a descansar, a disfrutar de los deleites temporales que ofrece este mundo, como lo hacen los demás mortales. Pero como usted tiene parte en esto, es por eso que estamos aquí. Porque, ¿verdad que yo no los convencí a ustedes? ¿Verdad que yo no obligué a ninguno de ustedes? Yo no tuve nada que ver. Ustedes van llegando a esta iglesia local porque hay alguien que tiene que ver con ustedes. Y ese es Dios. Amén. Hace unos 5 años, hace unos 10 años, hace unos 20 años, hace unos 20, 30 años, quizás no estábamos en la vida de la iglesia. Pero llegó un momento en que alguien nos habló la palabra y nos llegó la fe y dijimos, yo quiero eso. ¿Por qué? Porque ya te gustaba ya la vida en la iglesia. Te gustaba cantar, te gustaba alabar. Por eso es que estamos aquí y debemos ser las personas más alegres de toda la tierra. Entonces le decíamos que entramos a este mundo bajo el dominio de Faraón, haciendo las cosas. Por ejemplo, ellos dice ahí que hacían ladrillos, hacían depósitos de almacenaje para Faraón. Dice Pablo que seguíamos la corriente de este mundo, éramos esclavos del diablo. Y si eso fuera poco, llegamos a este mundo en un cuerpo caído, lleno de pecado. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 7, él exclamó y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él decía, el bien que quiero hacer no lo hago, sino que el mal que aborrezco, eso resulto haciendo, ¿no? Entonces, no se podía esperar nada de nosotros. Dice también Efesios 2:12, dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Fíjense cómo estábamos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, porque todos caímos ahí, venimos todos en pecado, llegamos al mundo. Pero Dios tenía un tiempo en que tenemos que salir de ese anonimato para venir a ofrecer alabanzas, sacrificios de alabanzas a ese Dios maravilloso. Amén. Gracias a Dios que Él tiene un negocio con nosotros. Él tiene un negocio. ¿Se acuerdan que mismo Jesús dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre? ¿Se acuerdan? No estoy diciendo que la iglesia es un negocio en el otro sentido. La iglesia es un negocio, pero en el sentido correcto de lo que Dios dice. Jesús dijo, es necesario que en los negocios de mi Padre he de estar. ¿Se acuerdan cuando sus papás, María y José, lo andaban buscando? Porque se les había extraviado. Y dice que cuando lo encontraron donde estaba él, platicando con los doctores de la ley, y ellos dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Y él dijo, no sabes que es necesario que esté en los negocios de mi Padre, porque eso es un negocio. Amén. Entonces, tenemos parte en el propósito de Dios. Diga conmigo, tengo parte en el propósito eterno de Dios. Amén, tenemos que creerlo. O sea, usted no es gente al azar de la casualidad, de un accidente, no.
Usted es una persona que tiene parte en el propósito eterno de Dios, porque hay un programa, hay un plan. Tristemente muchos cristianos viven sin percibir y entender la realidad y otros no saben ni por qué están aquí. Es más, algunos piensan que Dios se equivocó con ellos al elegirlos. Ellos dicen, a lo mejor Dios se equivocó conmigo. Hermano, Dios no se equivocó, Él no se equivoca. Él jamás se va a equivocar. Debemos entender que Él nos puso aquí en esta tierra, en este mundo, y aún nos llama a la vida de la iglesia porque aquí llegamos al mundo, pero Él dice, tienes que venir a la vida de la iglesia, porque en la vida de la iglesia podemos ser purificados y santificados. Por eso Dios pone una vida de iglesia local, porque es aquí donde Él nos va a purificar y santificar. Ahora, oigan bien, no estamos aquí a ver si podemos, porque podemos, por eso estamos aquí. Oigan bien, no estamos aquí porque a ver si podemos. Estamos aquí porque podemos. Como dijo el apóstol San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué a veces decimos que no podemos? Yo creo que ya no puedo. ¿No? Nos asustamos de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de la iglesia y decimos ya no puedo con esto. ¿Quién dice que no se puede? Un mexicano dice, siempre dice, sí se puede, ¿no? ¿Cómo un mexicano? ¿Y cuánto más un cristiano? ¿Será que el mexicano es más valiente que el cristiano? No. Ahora somos doblemente, somos mexicanos y somos cristianos, ¿no? Pero cuenta más lo cristiano, los de hijo de Dios. Entonces podemos decir, todo cristiano dice, siempre dice, sí se puede. ¿Verdad que sí? Sí se puede, sí se puede. Entonces, hermano, Cristo, porque Cristo es el ejemplo, tenemos que seguir sus pisadas. Cristo no salió de este mundo derrotado, porque Él sí entendió el programa divino para su vida. Por eso Él siempre procuró santificarse, apartarse para el propósito. Entonces, la primera jornada, vamos a hablar rapidito de las jornadas para terminar. La primera jornada la pone Dios como una alegoría. ¿Cómo se llamaba la primera jornada? ¿O cómo se llama? Ramesés. Y Ramesés es Egipto. Entonces Dios nos sacó con mano poderosa de ahí. Después de que nos saca de Ramesés, ¿a dónde nos lleva? A Sucot. Pero recuerden que cada jornada es para que sea experimentada por nosotros. Tenemos que experimentar la salida de Egipto, no seguir haciendo ladrillos para Faraón, haciendo depósito, equivale a no seguir pecando bajo el dominio del diablo. Amén. Y aquí en Sucot, ¿qué nos enseñó esta jornada? Es un lugar plácido, pero se acuerdan que lo más importante es entender que somos peregrinos. Aunque llegamos a un momento de placidez en nuestra vida cristiana, no debemos de creer que así va a ser todo, porque entonces vamos a ser las personas que más murmuramos, que más nos quejamos. Entonces, hermano, en Sucot es un lugar plácido, pero recuerden, Dios dice, somos peregrinos. ¿Qué es ser peregrinos? Viajeros, pasajeros, amén. De ahí, de Sucot pasamos ¿a dónde? A Etam. Y ahí nos enseñaron que vamos a sufrir persecución de nuestra propia familia por ser cristianos y de nuestros hermanos en la fe que no han madurado. Oigan bien, para que no les sorprenda a usted. En esta iglesia local, no todos hemos madurado, o más bien no todos estamos maduros. Algunos de nosotros todavía somos niños en Cristo, a pesar de ya que tenemos varios años. Puede ser que seamos niños en Cristo. Entonces, ¿qué hace un niño en Cristo? Es el que causa problema. Entonces, a lo mejor ese hermano te va a hacer alguna cosa. ¿Y qué tienes que saber? Identificar que estás en dónde. ¿Cómo se llama esta jornada? Etam. Ok. El hermano me dijo esto, porque a veces te van a ofender con palabras, con actitudes y todo eso.
Pero recuerda, estoy en Etán. Dios dijo que tenía que pasar por esta aflicción o por esta circunstancia con mi hermano. Y entender pues, porque si no entendemos eso, es que ya no va a ir porque no me saludó, me dijo esto, ¿no? Vamos entonces, hermano, porque es la inmadurez de nosotros hace que actuemos de esa manera. Porque un hermano maduro siempre cuida lo que dice. Siempre va a cuidar, pero recuerda, o sea, Dios está diciendo que en la vida de la iglesia va a haber eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Identificar en qué jornada y tienes que saber que vas a salir de ahí. Amén. Sí, porque si no, hermano, ¿por qué no va a la reunión? Es por el pastor, es por la hermana fulana, es por el hermano fulano que me dijo esto y me dijo hasta de que me voy a morir. Oye, acuérdate de Etán. Amén, de Etán. ¿Y de Etán a dónde nos mandan? A Pi Hairot, ¿no? Y ahí entendimos que de ahí Dios nos muestra que a pesar de que no hay salida, nos mete a las aguas del bautismo, porque tenemos que cruzar el Mar Rojo, amén. ¿Y de ahí a dónde nos mandan? A Mara. ¿Y qué es Mara? Amargura. Va a llegar un momento de amargura. ¿Qué es amargura? Tristeza, depresión, ¿verdad? Desánimo. No es que no están de acuerdo conmigo, no hacen lo que yo digo. No, entonces, pero ahí el Señor en esa experiencia amarga nos manda a Elim. Y Elim, ahí vimos que habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Esta jornada nos eleva. O sea, después de que, porque llegaron ellos a Mara, sí encontraron agua, pero que el agua estaba amarga, ¿no? Entonces ellos necesitaban ¿qué? Necesitaban la cruz de Cristo aplicar. O sea que tenemos que entender que en la tierra, en esta vida de la iglesia, tenemos que sufrir. El estar aquí en este mundo, tenemos que sufrir. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí dijo? Sí. Entonces, tenemos que saber, nos llega la aflicción, nos llegan momentos de amargura, porque alguna cosa nos va a llegar a tener amargura. ¿Qué tenemos que hacer? Estoy en Mara, pero Dios es el que endulza mi agua. Y tenemos que levantar, tenemos que sacudirnos de eso y seguir adelante, amén. Después de Elim, ¿a dónde nos mandan? Al Mar Rojo. Es una experiencia negativa porque es lo que sucede con la mayoría de cristianos. Empiezan bien gozosos, bien queriendo hacer muchas cosas y de repente nos encontramos en la calle de la amargura, viviendo al lado del Mar Rojo, con deseos de regresar al mundo. Es más, ya muchos ya están en el mundo. Sí, porque, o sea, va a llegar un momento en que usted dice, porque así le pasó al pueblo. Ellos ya salieron de Egipto, pero llegó un momento que dijeron, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Nos iba mejor allá en Egipto, por lo menos nos sentamos junto a las ollas de carne, había verduras, y aquí en el desierto, todo seco, nada. Entonces, es lo mismo que pasa con el cristiano. Llega un momento, hay situaciones, hay aflicción, hay situaciones, hermano, en que dice, yo creo que me iba mejor cuando estaba en el mundo. Tenía trabajo, tenía dinero, no habían problemas, y ahora que soy cristiano, no es ¿cómo dijimos el otro día? No es ¿se acuerdan del dicho? ¿Se acuerda, hermano Juanito? Que nos llueve sobre mojado. Que nos llueve, porque es una tras otra. ¿Cuál es el otro que dije? No es el golpe, sino lo tupido. ¿Cómo era? No es lo duro, sino lo tupido. Ok. Bueno, qué bueno que no se aprenden los dichos, porque no es mi intención. Es previo que aprenda mejor la palabra, ¿no? Pero estas cosas nos ayudan, porque sentimos, hermano, que por eso es que el deseo de ir al Mar Rojo, que significa mejor me regreso al mundo, mejor dejo la vida de la iglesia. Pero si Él te escogió, ¿a dónde vas a ir? Él fue el que nos escogió.
Yo no estoy aquí y usted no está aquí porque usted quiso o porque usted es muy buena persona y quiere seguir las cosas de Dios. No, Él lo escogió a usted, por eso usted tiene parte en esto. Amén. Porque si Él no lo hubiera escogido a usted, ¿a dónde estuviera en este momento? Gastando lo que no tiene, o gastando sí lo que tiene, o lo poquito que tiene, viviendo como el mundo. Pero ahora estamos aquí. Hace tiempo alguien me dijo, me hizo una pregunta y me hizo pensar profundamente. Después de algunos años lo encontré y él me dijo, ¿todavía sigues en la vida de la iglesia? ¿Todavía asistes a la iglesia? No le contesté nada, pero después dije, ¿qué me está queriendo decir? ¿No? Porque ¿será que la vida de la iglesia es unos años? Y después de esos años, ya no puedo honesto, me voy al mundo. ¿Será eso? Hermano, la vida de la iglesia es difícil, se sufre, pero hay un galardón. Hay un galardón. Dios nos va a recompensar. Amén. Después del Mar Rojo, ¿a dónde vamos? Al desierto de Sin, y siguen los problemas. Les decía hace un momento que el idioma universal más utilizado hoy día es el inglés, ¿verdad? A ver cómo está escrito ahí, creo que es en Números 33. Si estamos en el 16 ahorita, ese como en el 13, Abraham, por favor, 13, Números 33, 12, 13, 14 o 10, donde dice Sin. Antes de Dohka y Luz, creo que es el 12 entonces. Ok. Bueno, ahí está, nada más quiero que vean. Salieron del desierto de Sin. Ok, les decía que el idioma el idioma universal de este tiempo es el inglés. A ver, les pregunto a los que saben inglés, ¿qué quiere decir la palabra sin, así como está escrito en inglés? Bueno, ¿qué quiere decir, qué significa en español, más bien dicho? ¿No? ¿Nadie sabe inglés? ¿Man? Pecado. ¿Ya ve? Alguien que sabe inglés nos sacó de este problema. Sin en inglés es pecado. Esa palabra ustedes vean y... O sea que llega un momento, hermano, cuando nos regresamos al mundo o queremos regresar al mundo, o somos cristianos mundanos, hay pecados en nosotros. Entonces, debemos entender que en nuestra vida cristiana vamos a seguir luchando contra los pecados. No el hecho de que ya somos cristianos, ya no vamos a pecar, vamos a seguir pecando. Debido a que nosotros vivimos en un cuerpo que se llama carne de pecado. Por eso Pablo decía que no entiendo, dice, el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que aborrezco, eso hago. Porque vivimos en un cuerpo que se llama carne de pecado. Y aquí en esta jornada, en la jornada de Sin, llegamos a murmurar, así como en Mara, en contra de los líderes, sin darnos cuenta que estamos murmurando en contra de Dios. Pero aún cada jornada es soberanía de Dios, porque ellos se movían cuando la nube se alzaba y era una señal de que tenían que avanzar. Entonces alguien dirá, hermano, Dios programó para que yo pecara. Y si nuestra mente dice, no, ¿cómo es posible? Pero acuérdate pues el programa, ¿por qué nos muestra un pecado de David? ¿Por qué nos muestra los pecados de Salomón? Si ustedes ven la Biblia, o sea, no es una licencia para que peques, pero yo quiero que vean ustedes que yo entendí en esto, de que lo único que puedo decir aquí es, de que si uno no cae en pecado, sería la persona más orgullosa como el diablo. Porque dice la Biblia que él era perfecto cuando él fue creado, hasta que se halló maldad en él.
Entonces, cuando un cristiano no experimenta esta parte negativa, se cree intachable, se cree perfecto, se cree puro y menosprecia a los demás. Entonces, a propósito, Dios hace que tropieces para que tengas misericordia de los demás, que todos estamos cortados. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que tengamos misericordia. Pero es una realidad que mientras vamos caminando, vamos a tener estas luchas. Por eso cuando dice Pablo que si vemos que un hermano ha caído, ¿qué tenemos que hacer? ¿Darle una patada para que termine de caer bien? No, tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que gemir para que ese hermano regrese a la vida de iglesia, para que vuelva a la vida de santidad. Amén. Que sea restaurado. Aprendamos que en nuestra vida cristiana, aunque a veces hay experiencias negativas, es Dios el que está probando nuestro corazón. Y por eso Él nos va llevando hasta perfeccionarnos. Porque también dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. ¿Qué quiere decir eso? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Este refrán trata de consolar a quien padece una desgracia, porque estar en pecado, estar en esas obras pecaminosas, hermano, es una desgracia. Significa que hemos caído de la gracia. Y dice que, pero aún así hay esperanza. Que no, Pablo dice, derribados, mas no derrotados. Porque nos pueden ver tirados, derribados, mira, ¿cómo es posible? Pero hermano, acuérdense de Sin, de la jornada de Sin. Hermano, no estoy diciendo con esto, entonces hermano, usted está diciendo que Dios nos da la licencia para pecar, entonces no estoy diciendo eso. Pero ¿quién de nosotros puede decir, yo puedo tirar la piedra porque yo estoy libre de pecado? ¿Habrá alguien que diga eso? Todos se dan cuenta. Hemos pecado, le hemos fallado a Dios, pero recuerden que es el desierto de Sin. Pero después del desierto de Sin, pasamos a Dovka. Y ahí se nos enseñó que lo que para el mundo es sublime, para Dios es abominación. En otras palabras, toda fama que uno pueda adquirir en este mundo, para Dios no le interesa. Por eso no estamos buscando ser famosos ni gente de renombre aquí. Nosotros, hermano, solamente somos servidores. Somos gente que ama a Dios, que ama a la iglesia. Después de Dovka viene a Luz. Y esta jornada nos muestra que hay cosas que ni siquiera tenemos que estar recordando, ni siquiera tenemos que estar escarbando. Porque muchos de nosotros hemos tenido experiencias tan amargas, tan terribles, y siempre las andamos escarbando y recordándolas. Ya no, porque hay un Dios que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Es más, dice que Él nos perdona y agarra todos nuestros pecados y los sepulta al fondo del mar. No significa que está dando licencia para que pequemos. Hermano, vamos a pecar por eso tenemos que guardarnos humildes. No pensar como el fariseo que decía, no soy como este publicano. Yo soy recto, yo soy una persona honrada, sin manchas, sin tachas. No podemos decir eso. Tenemos que mantenernos siempre humildes. Decir, Señor, si no es por tu misericordia, yo estaría peor que las personas que están en pecado. Amén. Porque eso es a luz. No tenemos autorización de escarbar. Miren, lo decía, lo digo no es porque tengo amargura, pero a veces lo uso de ejemplo. Me acuerdo una hermanita que me decía, oye hermano, le quiero pedir perdón. Y le digo, ¿y de qué, hermana? Es que tantas veces le decía la muerte a usted y quiero que me perdone. ¿No? Pues no hubiera dicho porque ya está escarbando ahí, ¿no? Ya, entonces, si no va a empezar a hacer una raíz de amargura en uno. Si usted lo veía bien y ahora con que dijo eso, usted va a decir, aunque me deseabas la muerte, pues fíjate que yo también. O sea, hermano, por eso ni escarbar, ni estar recordando. Amén.
Por eso, a veces en los matrimonios, ese es el problema, porque, hermano, como llegas ahí, firmaste y ahí es, y tienes que empezar. Pero a veces recordamos, es que yo tuve muchas novias, y a veces de broma le digo a mi esposa, así iban detrás de mí. Y le digo, es que les debía dinero. No, ni tenemos que estar hablando de esas cosas. ¿Eso ayuda? No. Por eso a luz. ¿Se acuerdan que dijimos? A luz, hermano. O sea, ni estar escarbando, ni estar. Después llegamos a Refidim, donde no había agua para que el pueblo tomara, bebiese. Y esto es lo que pasa prueba tras prueba. Llegamos a un momento, hermano, ya no hay nada que nos alegre. Pero en Refidim Dios nos visita, acuérdese de eso. Cuando usted vea que no hay nada que lo alegre, porque llegan situaciones en nuestra vida que andamos, hermano, en la calle de la amargura y le dicen los hermanos o las personas, levántate, come algo, tienes que comer algo, y uno, no tengo hambre. Yo creo que soy el único triste y enfermo que como. Dice mi esposa, tú eres el único, creo, porque triste, enojado, enfermo, comes. Estamos ahí, no peleados, ¿y qué vamos a comer? Pero ¿sabe que hay gente que no quiere ni comer, ni tiene hambre? Ándale, come poquito, ándale, ya llevas días sin comer, ándale, prueba esto, te voy a hacer un caldito. No quiero nada, no tengo hambre, no me apetece. Pero Dios te visita ahí, acuérdate, recuérdate ahí. Ahí es, ¿qué desierto es ahí? ¿Qué jornada es ahí? Refidim, Él te va a visitar ahí. Amén. Acuérdese, es más, si es el esposo o la esposa, ni le diga nada, solamente ore, porque el que está amargado se va a enojar más. Pero el que usted que está amargado, que está ahí, que no hay nada que lo caliente, no hay sol que lo caliente, acuérdese, Refidim. Refidim. Dios me visita hoy. En medio de esta situación, Él me visita. Él me visita. Él me visita. Amén. Y luego llegamos ¿a dónde? A Sinaí. Y ahí nos revela Dios como 90 cosas que están en la segunda parte de Éxodo, Levítico y en Números. Y aquí en Sinaí ellos estuvieron llenos de leyes, llenos del conocimiento de Dios, porque las leyes es para saber quién es Dios. Y después de caminar 3 meses llegan al desierto de Sinaí, ¿no? Y ahí llegaron. Y ahí en Sinaí les dije el miércoles que ahí acamparon por 11 meses y 6 días. Y Dios habló 82 veces con Moisés solo, y 7 veces habló con Moisés y Aarón juntos, y solo una vez le habló a Aarón. Entonces, en la jornada del desierto de Sinaí, Dios quiere hablar con nosotros. Después de que estás ahí, Él te visita, Él dice, yo quiero hablar contigo. Que no dice el salmista, mi corazón sabe que tú anhelas hablar conmigo. Y es cuando tenemos que usar nuestro espíritu y orar y decir, Señor, aquí estoy. Tú sabes lo que tengo, Señor. Tú sabes lo que me aflige. Tú sabes todo, Señor. Y es cuando Él viene y te habla, te visita. Te habla porque a Moisés le habló 87 veces, no, 89 veces, porque 82 él solito, y 7 veces con Aarón, y una vez le habló a Aarón. Pero fíjense, hermano, Moisés conocía a Dios. Y usted algún día, cuando hay tanta confianza con Dios, y la cosa que no lo tenemos, porque no hablamos con Él, no vemos su visita, y Él está ahí, solamente que no lo vemos. Tenemos que llegar a tener esta comunión íntima con Él y decirle, y a veces atrevernos como Moisés. ¿Se acuerdan que un día Moisés le dijo, más bien Dios dijo, voy a matar a este pueblo, voy a acabarlos y los voy a terminar? Porque es un pueblo rebelde, un pueblo de todo, le dijo, se enojó Él. ¿Y qué creen ustedes que dijo Moisés? Arrepiéntete, Señor. ¿Cómo? ¿Qué van a decir las naciones de ti? El Dios que sacó a los hebreos de Egipto, los trajo al desierto y no pudo con ellos.
y los terminó matándolos. Los acabó matándolos en el desierto. ¿Y qué creen ustedes que hizo Dios? Él dice, sí, lo voy a llevar porque mi meta, no es que Dios quería hacerlo, porque Él se acuerda que Él se enoja, pero Él es grande en misericordia. O sea, sí se enoja cuando nosotros somos rebeldes, cuando nosotros pecamos, pero también Él es misericordioso. ¿Qué hizo Dios? Lo llevó al pueblo hasta la tierra. ¿No es el mismo Dios que servimos nosotros? ¿No es el mismo de Dios de ayer, hoy y para siempre? Entonces, hermano, cuando nosotros aún le fallamos, Él nos visita. No para apedrearte, para matarte, sino que Él quiere restaurarte. ¿Qué no dijo Juan, el apóstol? Hijitos míos, si alguno de ustedes hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Hermano, Él nos visita no para hundirnos más, sino para levantarnos. Eso es el desierto de Sinaí. Nos da la ley para que nos demos cuenta que somos pecadores. Y solamente Él es el único que puede tratar con ese pecado que mora en nosotros. Porque tenemos que seguir, porque después en el versículo 17, miren lo que dice Números 33, 17. Porque aquí dice, salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataaba. Pero en el 17 dice, salieron de Kibrot Hataaba y acamparon en Hazerot. Tenemos que avanzar. Ahora, 16 dice, salieron del desierto de Sinaí, ahí estuvieron 11 meses y 6 días. Y acamparon ¿en dónde? En Kibrot Hataaba. Hermano Gerardo, ¿qué quiere decir la palabra Hataaba? Es la pregunta que hacía él, ¿no? Es una palabra hebrea. Esta palabra significa tumba de los codiciosos, tumba de la lujuria, tumba de la glotonería. Eso es lo que significa la palabra Kibrot Hataaba. Es una palabra hebrea que significa esto. ¿Qué significa Kibrot Hataaba? Tumba de los codiciosos, tumba de la lujuria y tumba de la glotonería. No se pierda el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a explicar, y ahora sí vamos a entrar a Kibrot Hataaba. Amén. Pero estuvo bueno que repasemos todas las 12 jornadas. Acuérdense, cuando llega una situación, ¿en qué jornada estoy? Porque aún placentero que sea la jornada, usted tiene que decir, no debo de estar aquí todo el tiempo, debo de avanzar. Porque somos, ¿qué? Peregrinos. Tenemos que avanzar, amén. Póngase de pie, por favor. Mire, la forma de poder hablar con Dios. Porque aquí en la jornada número 2, Él visitó a su pueblo y le dio la ley. Y nos muestra que habló con un hombre, Moisés, y con Aarón. Hermano, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que disfrutemos de su presencia. Pero para eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu y ejercitar la oración todo el tiempo. Por eso les invito a que oremos cada uno en su casa, pero también unamos con las reuniones de oración. ¿Qué te impide orar? ¿Qué te impide, hermano? Estamos orando los lunes por Zoom, estamos hablando con Él, platicando con Él por Zoom. Les envío la liga, el link ahí, y usted no tiene que pagar ni un peso ahí. Esa cuenta ya está pagada y usted no tiene nada más. Use su celular, su computadora y ore con nosotros. El martes estamos aquí presencialmente hablando, platicando con Él. Usted no tiene que pagar nada porque aquí estamos, aquí oramos. Amén. ¿Qué le impide? ¿Qué le estorba? Hoy podemos disfrutar la jornada del Sinaí. Hablar con Dios cara a cara. Oh, qué hombre tan atrevido, ¿no? Le dijo, no te conozco, Señor. No sé cómo es tu rostro, muéstrame tu rostro. ¿Se acuerdan que Moisés le dijo?
Y dijo Dios, no hay quien vea mi rostro y viva para poder contarlo. Pero te voy a conceder a Moisés, te voy a conceder. Porque ya somos cuates, porque yo no sé si él hablaba mexicano, pero así lo entiendo yo. Ya somos cuates, Moisés, y ¿sabes qué? Métete aquí, en una peña, lo metió ahí, ¿no? Una cuevita lo metió ahí. Y le dijo, quédate ahí y solo verás mis espaldas. Te voy a conceder. Oh, hermano, eso significa, es una comunión íntima con Dios. Amén. Y usted puede recordar lo que Él dijo. Señor, tú dijiste que me ibas a perfeccionar. Tú dijiste, Señor, que ibas a terminar tu obra en mí. Amén. Entonces podemos hablar con Él. Oremos pues. Padre Celestial, en esta mañana, gracias Dios por esta oportunidad que nos das para hablar tu palabra. Ayúdanos, Señor, que cada jornada, Señor, sea una realidad de nuestra vida. Padre, hemos visto cómo ha sido tu mano poderosa hasta esta jornada, Señor. Queremos agradarte, Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos avanzar en nuestra vida cristiana. Danos de ti, por favor. Ayúdanos, Señor. Recuérdanos a cada momento porque somos muy olvidadizos. Nos acordamos que tú vas con nosotros. Gracias por tu iglesia. Gracias por esta iglesia local. Y aún oramos por nuestros hermanos que están en todos los lugares en este día, adorándote, Señor, exaltándote, Señor, escuchando tu palabra. Los amamos de igual manera. Nosotros no somos exclusivos, somos incluidos porque creemos que hay un cuerpo universal, pero también hay una iglesia local, Señor, donde tú te expresas. Gracias en esta mañana, gracias por cada familia y ayúdanos a seguir adelante. Te damos toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dele un palmas al Señor, porque Él merece. Amén.